Estamos de regreso en Sale el Sol y les invito a que suban el volumen de la televisión porque vamos a hablar de un tema muy interesante. En el mundo se registran cada año cientos de solicitudes de exorcismo. El Vaticano incluso cuenta con cursos especializados para formar sacerdotes capaces de enfrentar lo que muchos llaman la presencia del mal. Pero ¿qué hay detrás de estos casos? ¿Son trastornos mentales, sugestión colectiva o verdaderas posesiones demoníacas? El tema divide a creyentes y escépticos, pero todos coinciden en algo. Cuando alguien pide ayuda, es porque siente que algo dentro de sí ya no le pertenece. Este día ponemos sobre la mesa el tema de los exorcismos y para entenderlo desde la fe y la experiencia nos acompaña el padre Daniel Barajas. Padre, bienvenido. Muchas gracias. Como siempre es un gusto. Sí. Rápidamente, antes de adentrarnos en el tema de los exorcismos, le quería preguntar, ¿cómo ve la fe católica, la religión católica, el hecho de que este día en los mexicanos estemos caracterizados de Catrín o Catrinas? Lo vemos como un acto de cultura, como un acto de identidad de nuestras raíces. Mil veces preferible vestirnos, caracterizarnos con nuestras tradiciones que con otras tradiciones que no las podemos satanizar, pero que no es nuestra cultura. Sí, que nacieron aquí. Perfecto. Y ahora sí, hablando de los exorcismos. ¿Quién corre riesgo de ser poseído por un ente demoníaco? Aquella persona que se mete en situaciones que no debe, como lecturas de cartas, satanismo, por supuesto, cuija. Pero una cosa, padre, o sea, en la iglesia creen en los exorcismos, o sea, ¿hay padres que se dedican a hacer los exorcismos? Sí, la iglesia cree porque son también en los testimonios bíblicos, los testimonios de las personas. La iglesia para realizar un exorcismo no es así como que llego a mi parroquia, digo que estoy poseído, el padre me cree, no. ¿Cómo es la dinámica? Es todo un proceso. Primero acudes a tu parroquia. El padre de inmediato te va a decir, hay que ir con profesionistas y hay que hacerte análisis clínicos, análisis psicológicos, hay que ver tu cerebro cómo está. Primero hay que descartar todas las opciones científicas. Como si fuera un milagro. Sí. Exactamente, pero al revés. Hay que descartar todas las probabilidades científicas, lógicas. Y después tú tienes que dar ciertos signos, como por ejemplo los signos que nos pueden hablar de una posible posesión es que ahorita Mau nos empezara a contar cosas. Él ya lo tiene desde hace mucho, padre. Que nos empezara a contar cosas que nadie ha visto y que están sucediendo en este momento en otra parte del mundo. O que le cambie la voz o algo. O que le cambie la voz, aunque la voz puede ser manipulable. Es que hagas algo que atenta contra las leyes de la naturaleza, como la película del exorcista. Que los ojos se van para atrás. Exactamente, que te gira la cabeza, que caminas hacia olores. atrás. Los olores no tanto, es que que hagas algo que atenta sobre las leyes de la naturaleza, que sepas algo que está sucediendo en el mundo en este momento y nadie más sabe, que hables lenguas desconocidas, que nunca estudiaste, que sepas algo de mi vida sin que yo se lo haya contado a nadie y me lo digas. Porque sí, como tipo como películas, ¿no? Sí, exactamente. O sea, padre, pero ¿hay cursos para ustedes para poder hacer un exorcismo? ¿En qué consiste ese curso? ¿Qué se hace en ese curso? ¿Tú te inscribes y, yo quiero ir al curso de... ¿O cómo está eso, No, padre? son cursos abiertos. El obispo decide, de sus sacerdotes que él gobierna, decide quiénes pueden ir a ese curso, porque hay sacerdotes que de manera específica se dedican a este ministerio. No es que... Lo que te tiene que caracterizar, pues es que seas una persona de buena reputación, que seas un hombre de oración, que en sí todo sacerdote lo debería de hacer, ¿verdad? Pero son características que el obispo pone para darte esa misión. De ahí, pues sí, vas a ciertos cursos donde no necesariamente al inicio te van a enseñar a hacer un exorcismo, sino más bien es qué procedimientos, qué protocolo debes de seguir para orientar a las personas, porque también como sacerdote puedes influenciar mucho sobre la mente de las personas y a veces es una esquizofrenia y tú... sacerdote, estás viendo chamucos por todos lados, entonces más que ayudar, perjudicas. Yo creo que lo más importante es eso, ¿no? Saber distinguir entre la ciencia y también desde la fe hablarlo de eso, ¿no? Pero, padre, ¿en México y en América Latina se ha registrado algún caso de exorcismo actualmente? Actualmente se pueden manifestar muchas personas en las parroquias, pueden decir casos registrados.
No muchos. Haz de cuenta, de cada 100 personas que acuden a una parroquia, uno puede llegar a ser un caso de exorcismo, pero aún así la iglesia se va con muchas tientas. ¿Usted lo ha presenciado ya? De manera cercana, no, pero sí conozco casos cercanos de personas que me lo han platicado, que le ha sucedido a una feligres muy cercana, que le sucedió a su tía. Padre, por ejemplo, cuando en las películas vemos que expulsan al ente demoníaco del feligres, vemos que si hay otra persona en ese momento cerca, el ente puede irse a su cuerpo. ¿Eso ocurre? ¿O a dónde se ve el ente una vez que es expulsado del cuerpo de la persona? Puede ocurrir. Si tú estás presenciando, por eso tampoco es que todo mundo presencie un exorcismo. Claro. Debe de haber un grupo de personas que hacen oración, apoyando con su oración al sacerdote que está realizando el exorcismo. ¿A dónde se va el ente? Pues si el exorcismo no está bien practicado o si la persona reincide en acciones que la vuelven a poner propensa a una posesión, entonces puede ser que ese ente regrese a la persona. Oiga, padre, ¿y cualquiera podríamos ser exorcizados? ¿Eso está bien dicho? Sí. ¿Exorcizados? ¿O este ente elige a ciertas personas por alguna razón? Te puede elegir porque andas metida en cuestiones que no debes, ya lo decíamos. Santería, espiritismo, satanismo, o también porque seas una persona sumamente supersticiosa de estas manifestaciones. O que seas una persona débil de carácter o que emocionalmente estés muy enferma. Pero quiero aclarar algo muy importante. Cuando Jesús habla de la expulsión de los demonios, cuando Jesús habla de exorcismos, sí, están los casos registrados de estas personas de las cuales sacó un demonio. Pero también hay que ver que hoy muchas personas necesitamos ser exorcizadas de una mala relación. Claro. De haber elegido una mala pareja, de estar reincidiendo en un vicio, de no superar, o también están los exorcismos existenciales. Exactamente, que son los más importantes también. Sí. Y hay lugares, padre, donde no se encuentra con un sacerdote fijo, que solamente va los domingos a dar misa, porque Sí, pues, sí. son lugares remotos. Si yo tengo la sospecha de que alguien cercano a mí, porque he visto que habla lenguas o porque hace posiciones que van contra la naturaleza del ser humano, ya sea escala, está trepado en el techo o una cosa parecida, en lo que llega el sacerdote, pueden faltar 3 días. ¿Hay algo que yo pueda hacer? ¿Rezar todos los días? ¿Ponerle el crucifijo? ¿O qué recomienda usted en esos casos? Lo que yo recomiendo es no enfrentar al ente directamente si no eres una persona que está capacitada para eso. Pero sí hacer tu oración, tratar a tu familiar como una persona normal, porque tampoco es que el ente esté manifestándose a cada momento. Al final es un ser humano que está sufriendo una posesión, que es tu familia, y pues debes de, en la medida de lo posible, tratarlo lo mejor posible. Tener, por ejemplo, crucifijo en casa, agua bendita, rezos para la gente que también lo hace, porque de alguna manera nos protegemos como buenos mexicanos que somos oradores. ¿Eso qué tan alejado está de la realidad, padre? En caso de que llegase a pasar alguna cuestión rara en casa. La mayor protección, sí, el agua bendita nos ayuda, hay quien dice que la sal bendita, tantísimas cosas que nosotros en la iglesia le llamamos sacramentales. Okay. Pero lo que mejor te ayuda es tu cercanía a la confesión, tu cercanía a la misa dominical, el que te acerques a comulgar. Mayor protección que practicar tu fe no hay. Padre, rápidamente, usted que sabe mucho, si es Más o igualito a las películas que vemos de terror, de exorcismos, ¿es igualito? No, Nada que ver. Nada que ver. Las películas son muy exageradas. Es una película, hay que venderla y por lo tanto hay que meterle mucho morbo. Pero no, a veces el exorcismo puede pasar desapercibido o a veces los entes se manifiestan de maneras más normales, ¿no? más Ajá. sutiles, Sí. sin tanto drama ni tanto maquillaje, ¿verdad? Ok. Ahora que soy actor de cine, le ofrezco una disculpa por esa exageración, esas licencias literarias que nos tomamos, padre. Pero un gusto, padre Daniel Barajas, gracias por padre. compartirnos Gracias, su padre querido. conocimiento Gracias. y sobre todo en estos días tan especiales.